un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, reporteras, la de las 8 de la mañana. Estamos con Verónica Franco, junto a Paula Molina también a esta hora. Y sumamos a la conversación al ex titular de Teatinos 120, al ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, porque se ha entregado un informe de finanzas públicas y el ministro Quirós apunta a la gestión anterior, con un error multimillonario, dice. Nicolás Grau, ¿cómo está? Buen día. Hola Rodrigo, hola Paula, Verónica, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la ministro. posibilidad de conversar. A usted. Oye, partamos por lo central. El gobierno del presidente Kast dice que en el último informe de finanzas públicas de la administración Boric hubo una subestimación de deuda de unos 10.500 millones de dólares. ¿Hubo o no hubo error en esa proyección? Mi respuesta corta es que no, y voy a explicar por qué la evidencia que se presenta como error no es una evidencia suficiente para afirmar eso. Pero antes de aquello me gustaría señalar que, parafraseando tu pregunta, yo creo que esto justamente no es lo central. Lo central es que actualmente se está discutiendo una reforma tributaria muy grande, muy, digamos, de impactos muy relevantes, que va a aumentar la deuda, va a aumentar el déficit y no necesariamente va a traer tanto crecimiento. Eso es lo que creo yo debiera estar generando el grueso de nuestra atención. Ahora entiendo, por supuesto, que dado lo que se dijo ayer, se requiere una explicación y eso es lo que voy a comentar. Entonces, Hecho el punto, entonces, ¿hubo ¿Perdón? o no hubo subestimación de deuda por parte suya, ministro? No, y para explicar por qué no hay o sea, por qué la evidencia, por lo menos planteada hasta ahora, no, digamos, en ningún caso es constitutiva de un error, me gustaría explicar lo que sucedió en 2025, porque eso va a permitir entender muy bien cuál es el problema de la afirmación que se está realizando. El 2025, si ustedes recordarán, hubo un déficit fiscal efectivo mayor del que se esperaba. Después nosotros explicamos por qué eso ocurrió, en fin. Pero a pesar de que hubo un déficit mayor efectivo, la deuda resultó mejor de lo que se esperaba. Si ustedes recordarán, se esperaba que la deuda como porcentaje del PIB subiera, pero finalmente la deuda como porcentaje del PIB bajó el 2025. Y fue la primera vez que bajó la deuda como porcentaje del PIB desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, unos 18 años, lo que fue resaltado como algo positivo. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer con los datos del 2025, que nadie discute, por eso parto de aquí, para que podamos tener un acuerdo por lo menos respecto a cierta información que nadie ha discutido. De hecho, toda esta información que estoy dando está en el informe de finanzas públicas de la actual administración. Entonces, la pregunta es por qué el 2025, a pesar de que subió de manera importante el déficit, la deuda como porcentaje del PIB incluso bajó. Y lo que ocurrió en ese minuto fueron dos cosas principalmente. Una es que se apreció el peso. Y cuando sube el valor del peso respecto al dólar, como hay parte de la deuda que está en dólares, pero esos dólares hay que llevarlos a peso, la misma deuda en dólares vale menos en pesos. Y eso hace que baje la deuda como porcentaje del PIB. Y segundo, tuvimos un crecimiento del PIB nominal mayor del que se esperaba. Y como la deuda se mide con respecto al PIB, si el PIB crece, la deuda con respecto al PIB decrece. Entonces, lo que sucedió en 2025, solo para recapitular, es que a pesar de que subió el déficit fiscal o tuvimos un déficit fiscal efectivo más grande del esperado, la deuda como porcentaje del PIB fue menor de lo esperado. Ahora, eso es justamente lo que se olvida cuando se hace la proyección para adelante. Porque lo que está planteando el ministro, ¿no es cierto?, es que tiene una discrepancia respecto a la proyección de la deuda para adelante, no la deuda del 2025. Entonces lo que dice es, subió la proyección del déficit y sin embargo ese aumento de la proyección del déficit no se ve totalmente reflejado en la deuda. Nicolás Grau. ¿Por qué no se ve totalmente, con esto termino, por qué no se ve totalmente reflejado en la deuda? Porque hay que analizar qué pasa con el tipo de cambio, con la inflación, con el PIB nominal y con lo que se denomina técnicamente movimientos bajo la línea. Y usted dice que la trayectoria de esa deuda, que responde según usted a varios factores, por ejemplo al tipo de cambio, equivaldría a esos 10.500 millones de dólares, porque suena harta plata, digamos. Bueno, lo que pasa es que es la acumulación, ¿no es cierto?, en muchos años, ¿no? Porque esto es el valor hasta el 2030. Hasta el 2030, pero digo, por esos factores, que para avanzar en la conversación, por estos factores que enumera usted, ¿se quedó corto el cálculo de Quirós? O sea, ¿su análisis es incompleto?
Es incompleto, porque lo que ocurre, insisto, es que uno tiene que ver cómo un déficit efectivo se transforma en deuda. Y la forma en la que un déficit efectivo se transforma en deuda depende de todos esos componentes que señalé. Todos esos componentes, por lo demás, Rodrigo, están en el informe de finanzas públicas, el cuarto, y están en la comparación que uno puede hacer con el tercero. Entonces uno puede revisar cómo cada uno de esos componentes aporta a transformar ese mayor déficit en mayor deuda, porque la deuda crece, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no crece en la misma proporción de lo que crece el déficit efectivo, que es, insisto, lo mismo que ocurrió el 2025, por lo tanto para nadie debiera ser una sorpresa. Ahora, ¿Y qué explicaría que no lo miraron en Teatino 120 ese informe? No, de hecho está dicho en el informe de finanzas públicas. Pero ¿y entonces? Dice tal cual que el hecho de que esto no se digamos que dentro del déficit no se transforme en deuda, digamos, uno a uno, puede estar explicado por estos otros factores. Lo que pasa es que el tono del informe de finanzas públicas es distinto al tono de lo que se planteó después en el punto de prensa. Perdón, lo que pasa pero lo que quiero decir es que, mira, esto es bien importante, Rodrigo. Cuando tú dices que hay un error, tú lo que puedes hacer es mostrar ese error. Entonces, como en nuestro informe de finanzas públicas, esto está descrito, digamos, punto por punto, y uno puede ver en distintas tablas de ese informe cuáles son los supuestos que están detrás respecto a qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, qué es lo que va a pasar con todos los movimientos bajo la línea, que son muy importantes, que básicamente son los préstamos que tiene el Estado, la recuperación de esos préstamos, qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, qué es lo que va a pasar con el PIB nominal. Cada una de esas cosas están dichas en el informe. Entonces, lo que uno podría ver, mi pregunta es, lo que uno podría hacer es revisar si cada uno de estos temas tiene algún error. Está bien, pero déjeme hacerle la pregunta. Pero sí, todo eso sumaría esos 10.500 millones de dólares. O sea, ¿cómo en Hacienda no lo van a haber visto, digamos, para llegar a hacer un punto de prensa en donde hablan de una inconsistencia sustantiva, de una administración, de una investigación administrativa, de incluso terminar en sede judicial? O sea, no se hicieron los pasos previos. No corresponde que yo haga un comentario respecto a eso. Yo siempre asumo, digamos, lo mejor de la otra parte. No sé por qué no lo habrán visto. Insisto, si uno lee, lo que pasa es que esto generalmente no se hace porque son documentos muy áridos y que no son escritos más bien para un público experto. Pero si uno lee el informe de finanzas públicas de la administración actual, ese informe de finanzas públicas no dice que hay un error. Lo que dice es que el aumento, digamos, de las proyecciones del déficit fiscal no se traducen en aumentos de deuda, y eso puede estar explicado por estos otros factores que estoy comentando. Nicolás, y por lo tanto yo estoy, digamos, no tengo una discrepancia necesariamente con lo que está dicho en ese informe. Nicolás, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Hola, Paula. ¿Qué tal? Bueno, es bien complejo lo que se plantea, pero básicamente el déficit no es lo mismo que la deuda. Déficit es lo que me falta un mes, y puede que ese mes que me falta se acumule deuda o no, porque puede que entre medio, no sé, me cambie el tipo de cambio, que es lo que le pasó al país, y por lo tanto un déficit no se convirtió en deuda. Pero la verdad es que el tema es un poco técnico para las personas, para mí, para quienes nos escuchan, y la impresión aquí es que básicamente ustedes tenían un Excel y metieron o un número malo, maliciosamente, o por impericia. Y eso es lo que ha quedado, más o menos, de la presentación del informe de finanzas, porque lo que la gente quiere saber es cuánto está endeudado el fisco a la larga, porque mientras más deuda tenga, menos, por ejemplo, plata hay para los hospitales, para las prestaciones sociales. Entonces, no sé, ministro, si usted puede ser como exministro prístino en plantear o en explicar. ¿Usted cree que Quirós planteó las cosas mañosamente, o cree que no está calculando que ese déficit podría no ser deuda en el futuro? Trato de tirar la conversación hacia atrás, hacia lo que se ha hecho mal en el pasado, para evitar mirar cómo se va a proyectar esa deuda en el futuro. ¿Cómo estima usted lo que planteó ayer Quirós? Porque fue políticamente muy fuerte. Voy a comentar dos cosas, Paula. Primero, te voy a leer brevemente lo que dice el informe del gobierno actual. El informe de finanzas públicas. Solo un párrafo. Dice, la diferencia restante de 9.500 y tantos millones, 9 billones para ser exacto, que no fue explicada como un aumento del nivel de deuda, sugeriría la presencia de otros factores financieros de valorización o fuentes de financiamiento adicionales
que permitieran conciliar la trayectoria de deuda con el deterioro fiscal observado. Eso es lo que dice el informe, que en castellano, eso para traducirlo a quienes nos están escuchando, sí. Lo que está diciendo es que no necesariamente un aumento de déficit se debe traducir en un aumento de deuda en una proporción 1:1, porque por supuesto que en nuestro informe de finanzas públicas el aumento del déficit sí se traduce en un aumento de deuda. Lo que pasa es que está matizado por una serie de otros factores que acabo de comentar y que no están y que en nuestro informe de finanzas públicas están descritos, digamos, punto por punto. Por lo tanto, si alguien tiene una duda respecto a eso, lo que tiene que revisar es cada uno de esos puntos y entonces si alguien argumenta que hay un error, tiene que decir en cuál de esos cálculos hay un error. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo, que me parece lo más importante de la pregunta que me estaba haciendo, que es lo fundamental, es donde yo creo que debería estar el debate, y aquí no voy a asumir ninguna intención. Pero acá el debate de fondo es que todos estaban esperando este informe de finanzas públicas para saber cómo el informe de finanzas públicas iba a hacer cargo del hecho de que en el informe financiero de la reforma tributaria que actualmente se está discutiendo, se dice que va a haber un deterioro bien importante de las finanzas públicas y eso tendría que expresarse eventualmente en deuda y en déficit fiscal futuro. Entonces todos estaban esperando ver cómo el hecho de que no vamos a recaudar miles de millones de dólares en los próximos años si se aprueba esta reforma, cómo eso podría tener un impacto en la deuda. Y no estamos conversando eso. También hace pocos días, creo que ayer, salió una carta transversal de alcaldes de distintos sectores políticos, llamando la atención respecto a diversos componentes de la reforma actualmente siendo discutida, entre ellos el hecho de que hay menos recursos en los hospitales y en los centros de atención de salud. La pregunta que uno se haría, que es la pregunta importante a mi juicio en términos de política pública y que puede tener legítimamente distintas respuestas, es si es razonable reducir el gasto en salud que le llega directamente a cada una de las personas que nos están escuchando, al mismo tiempo que, o como una forma de generar espacio fiscal para que puedas reducir el impuesto a las grandes empresas, por una promesa de crecimiento futuro que cuando uno ve la literatura académica es una promesa difusa, es una promesa muy incierta, claro, que lo que el impacto que puede tener. Entonces creo que esos son los debates de fondo a mi juicio. Sí, pero disculpe que lo interrumpa, eso es lo de fondo, pero en la forma, ¿Quirós tendría que haberse referido a eso, el ministro? No, es que yo no nunca de mí, Paula, van a sacar como una frase de lo que debería haber hecho otro, de cuál es la intención que otro tiene. No es la intención. No, disculpe, le pregunto en la forma, en lo que él tenía que anunciar, disculpe que lo interrumpa, pero él tendría que haber anunciado ayer cuánto más se va a endeudar el país con la mega reforma. Bueno, en general los informes de finanzas públicas analizan el impacto de los proyectos de ley que se están discutiendo. Eso es una práctica general. Se anunció ayer, Nicolás Grau, una investigación administrativa interna en Hacienda. ¿Le parece correcto que se investigue allí o eso instala más bien una sospecha política sobre la DIPRES y la institucionalidad fiscal? Y ahí podemos entrar en otro tema, que es el de la confianza pública en las instituciones, porque esto, de una u otra manera, pone la duda sobre si un gobierno, este o el anterior, están mirando las cifras para explicar su comportamiento, sus decisiones. Pues lo primero que yo diría es que cuando uno lee el informe de finanzas públicas, el actual, ayer tuve tiempo para revisarlo, uno puede tener diferencias, en fin, pero la mayoría de los planteamientos, o muchos de los planteamientos que allí están señalados, yo no tengo mayores diferencias. Y creo que es importante que exista un trabajo, digamos, entre las distintas direcciones de presupuesto que tenga cierta continuidad y que todos cuidemos, por supuesto, la institucionalidad. Uh-huh. Y creo también que es importante que podamos tener estos debates que son los más sustantivos, ¿ya? Porque el país está en un momento dando una conversación, teniendo una conversación respecto a cómo equilibrar distintos objetivos que todos son legítimos, y esa conversación tiene que ser con la mejor información disponible. Y para eso, insisto, una de las cosas importantes que necesitamos saber es cuál sería el impacto de la reforma que actualmente está siendo discutida en las finanzas públicas. Cuando uno lo único que hace, Paula, es... Soy la Verónica. Verónica, perdón. Cuando uno lo que hace, Verónica, es simplemente proyectar
el impacto que tendría el informe financiero del proyecto actual, que es un informe financiero que igual ha sido cuestionado como excesivamente optimista. Pero si uno tomara ese informe como cierto, lo que se ve es que solo por el hecho de la reforma actual, uno podría estar cerca o pasar la barrera del 45% de la deuda. Si asumiera como correcto los números que estaban en el cuarto trimestre del año pasado. ¿Y teme usted, Nicolás Grau, que esto termine derivando en una acusación constitucional? La derecha lo iba a decidir después de que se conociera el informe. Mire, este es un tema que se ha discutido muchas veces. Cuando yo fui ministro se planteó por diversas razones, en el caso también de otros ministros también. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Esta es una facultad de los parlamentarios, de las y los parlamentarios. Yo soy muy respetuoso de esa facultad. Siempre dije lo mismo siendo ministro y, por cierto, ratifico esa visión no siendo ministro. ¿Qué responde al argumento de la derecha que dicen que ustedes son muy críticos del proyecto de reconstrucción por esto que va a resultar deficitario en un comienzo, así lo reconoció Hacienda, pero que hoy día se preocupan de la menor recaudación cuando desoyeron al Consejo Fiscal Autónomo, que permitieron finalmente, con problemas serios de cálculo en materia de ingresos, el escenario de estrechez fiscal bajo su administración? A ver, lo primero que diría, Rodrigo, es que finalmente no hay plata porque quedó poca plata. Sea cual sea la medida que tú tomes, la que sea, déficit efectivo, déficit estructural, los déficits que hubo durante nuestra administración fueron sustantivamente menores, la mitad, incluso un tercio en algunos casos, de lo que existió al inicio de nuestra administración, es decir, lo que existió justo antes de que nosotros partiéramos. Pero veníamos de la pandemia, ministro. Yo sé, Rodrigo, pero esto pasó en todo el mundo, y cuando tú ves los ajustes que hicieron los distintos países, en general a los países les costó volver de la situación fiscal pre-pandemia una vez que se acabó la pandemia. Y el ajuste que nosotros hicimos en general, cuando uno toma incluso los 4 años, es bastante mejor que lo que se hizo en la mayoría de los países. Ahora, lo que sucedió, y tú tienes razón, es que ese ajuste fiscal, esa mejora que existió, que es indiscutible, en términos de los déficits efectivos y estructural, fue menor de la mejora que nosotros nos pusimos como objetivo. Eso es cierto. Y nosotros dimos, por supuesto, extensas explicaciones de por qué eso ocurrió, entre otras cosas. Yo al final de mi periodo como ministro de Hacienda hice un decreto, por supuesto, hecho desde Hacienda. Hicimos un decreto en el que se creaba una comisión que permitiera estudiar qué estaba pasando con los ingresos. Porque cuando uno ve los datos con calma, lo que va a observar es que la recaudación de los impuestos no mineros, la parte minera está funcionando muy bien, entre otras cosas por el royalty que se aprobó durante el gobierno del presidente Boric, pero la parte de los ingresos tributarios no mineros está recaudando como porcentaje del PIB el valor más bajo desde el 2014. Entonces allí había algo que hay que explicar, hay que entender qué está pasando con los ingresos, porque estamos obteniendo menos ingresos de lo que debiéramos obtener, dado nuestra estructura tributaria y dado el PIB que tenemos. Yo lamentablemente dejé a la siguiente administración la posibilidad de nombrar a todas las personas que iban a ser parte de esta comisión. Lamentablemente se decidió que no era necesario hacer ese estudio, a pesar de que existe esta anomalía en términos de los ingresos. Pero todos estos temas fueron discutidos ampliamente. Nosotros dimos nuestras explicaciones, nos pusimos objetivos ambiciosos, algunos de ellos los cumplimos. Por ejemplo, en términos de deuda tuvimos un resultado mejor del esperado. Nos pusimos un tope de 45% y terminamos en nuestro gobierno en 41.5%. Eso está en el informe financiero de la administración de ahora. 41.5% como porcentaje del PIB terminó la deuda a finales del 2025. Muy por debajo del objetivo que nos pusimos. Y en el caso de déficit fiscal, terminamos por sobre el objetivo que nos habíamos planteado, y nosotros dimos la explicación en ese momento. Ahora, habiendo dicho todo esto, Rodrigo, que el acuerdo fuese, que yo creo que es un acuerdo que podemos hacer, que efectivamente las finanzas públicas están en una situación de estrés. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ahí podremos tener diferencias de cómo llegamos allí, cuáles son las responsabilidades de cada uno, pero me parece importante que todos tenemos un acuerdo del Consejo Fiscal Autónomo, esta administración, la administración anterior, todos tenemos un acuerdo en que la situación fiscal del país está en una situación de estrés. Si ese es el acuerdo,
porque vamos a hacer una reforma que baja miles de millones de dólares de recaudación. Porque esto se materializa y las personas lo están viendo en la actualidad, si las personas pueden ver cómo están bajando el gasto en los hospitales. Entonces, y esto que está bajando el gasto en los hospitales hoy va a tener que ser aún más fuerte a futuro para poder acomodar la reducción de ingresos que se va a tener durante los próximos años en caso de aprobarse la reforma tal cual como está. Entonces creo que si todos por lo menos tenemos un acuerdo básico respecto a lo delicado de la situación fiscal actual, eso nos debiera permitir acordar ciertas políticas futuras que sean consistentes con ese acuerdo que tenemos. Porque, por supuesto, vamos a tener una discusión de cuál es la responsabilidad de cada uno, de cómo llegamos allí, cuánto es la responsabilidad de lo que se hizo en la pandemia, cuánto es la responsabilidad de lo que se hizo después, lo que se pudo hacer mejor. Todo eso es una discusión muy legítima, pero lo que no tenemos diferencia es que la situación fiscal es estresante y, por lo tanto, de aquí se deriva que no debiera haber una reforma que baje los ingresos fiscales en el tiempo. Es el ex ministro de Hacienda del presidente Boric, Nicolás Grau, en el Diario de Cooperativa. Le agradecemos esta conversación, Nicolás, que tenga un buen día. Al contrario, Paula, Verónica, Rodrigo, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar y espero poder haber aclarado algunos de los puntos. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Hacienda acusa inconsistencia de 10.500 millones de dólares de parte del gobierno de Boric en el cálculo de la deuda fiscal proyectada al 2030. ¿Cómo afectará el debate sobre el proyecto de reconstrucción el último informe de finanzas públicas? Conversamos con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo que está planteando el ministro, ¿no es cierto?, es que tiene una discrepancia respecto a la proyección de la deuda para adelante. Entonces lo que dice es, subió la proyección del déficit y sin embargo, ese aumento de la proyección del déficit no se ve totalmente reflejado en la deuda, porque hay que analizar qué pasa con el tipo de cambio, con la inflación, con el PIB nominal. Por estos factores que enumera usted, ¿se quedó corto el cálculo de Quirós? Es incompleto, porque lo que ocurre, insisto, es que uno tiene que ver cómo un déficit efectivo se transforma en deuda. Y la forma en la que un déficit efectivo se transforma en deuda depende de todos esos componentes que señalé. Él tendría que haber anunciado ayer cuánto más se va a endeudar el país con la mega reforma. En general, los informes de finanzas públicas analizan el impacto de los proyectos de ley que se están discutiendo. En seguridad, el ministro Arrau se reunió con Luis Cordero, su antecesor en el cargo, y anticipa que se va a regir por la política nacional que promulgó el gobierno anterior. Parece chiste, nunca tuvieron un plan, acusó la ex vocera Vallejo. Todavía hay sectores sin energía eléctrica en Calama por el temblor 6.9 que incluso obligó a suspender las clases para esta jornada. Siguen las réplicas. En Curacaví se investiga el hallazgo de un cadáver calcinado en las cercanías de la ruta 68. En Puente Alto, un portonazo frustrado. Los delincuentes iban arrancando con una guagua arriba del auto. Escuchamos unos balazos y un acelerón de auto. Ahí salimos todos los vecinos del pasaje y los del pasaje de abajo también. Y escuchamos que la vecina estaba llorando, diciendo que se habían llevado a su hija, que era una niña que tenía solo 4 meses, y también estaba la abuela, que es la vecina finalmente, también llorando, gritando que llamáramos a carabineros, que hiciéramos algo. Y en el deporte, Tabilo gana en Roland Garros, ahora es el turno de Garín. La Roja alista sus duelos con Portugal y el Congo. Esta noche Coquimbo visita a Nacional en Copa Libertadores, transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.